restaura tu vida. Zorras. 100% de alegría en sangre. (17:12). Continuamos aquí por emisora regional 97.3 haciendo Zorras, ecología y feminismos desde la raíz. Y ya estamos con nuestro primer invitado. Que se trata del doctor Román Rafael Vega Romero. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Administración y Políticas de Salud, tuvo una tesis que se ha traducido en un libro que se llama Igualdad y Diversidad, un enfoque crítico de la justicia social en la salud. Ha estudiado en distintos países y actualmente es el coordinador general del Movimiento Social de la Salud de los Pueblos. Buenas tardes, doctor Román. Un gusto acá, Octavio y María Inés, desde Zorras los saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Hola, Sí. hola. Algún inconveniente técnico estamos teniendo y no creo que tenga que ver con la lluvia, no. pero bueno, Buenas acá tardes. se está ocupando nuestro operador técnico y según minutos nada más tendremos la comunicación con el doctor. A ver ahora, doctor. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Buenas ¿Aló? tardes. Sí, ahora sí lo escuchamos. Buenas tardes. Es un gusto dialogar con ustedes en Igualmente. esta todavía tarde argentina, ¿no? Sí, así es. Un territorio hermoso Sí, que queremos muchísimo, especialmente por su gente, sí, que es símbolo de mucha alegría en nuestras regiones de América Latina y símbolo de muchos logros en la lucha social y en otros campos. El deporte, por ejemplo, que me encanta, que hace sí. Argentina. Este año también salieron campeonas mundiales, un grupo de no videntes, mujeres no videntes, las murciélagas. La verdad que el deporte se destaca en nuestro país y felizmente se celebran esos logros. Y respecto a usted, es realmente un honor y una alegría que esté en nuestro programa, doctor. Gracias a ustedes. Realmente es un honor compartido poder hablar con ustedes. Es muy importante para el movimiento por la salud de los pueblos y para las luchas por el derecho a la salud en nuestro continente. Sí, y justamente me parece que es un momento oportuno porque, como se habrá enterado, en las elecciones del domingo pasado, lamentablemente ha ganado el Partido Liberal, lo cual pone en riesgo todo lo que hemos venido desarrollando en conquistas de derechos, ¿no? Pues le quiero comentar que la noche anterior a las elecciones, Sí. yo no pude dormir tranquilo. Realmente tuve no muy buenos presentimientos. Nosotros tampoco, Los doctor. resultados- Ustedes tampoco. No, Así es. exactamente. Muy malos presentimientos de los Sí, resultados electorales sí, y sobre todo por las consecuencias sí, frente a los derechos humanos y sí, los derechos sociales en particular. Y bueno, la tradición argentina sí. de búsqueda de un modelo de desarrollo social, económico, político inclusivo, ¿no es cierto? Y pareciera que efectivamente el temor de gran parte del pueblo argentino frente a lo que sería el actual gobierno está ahí, ¿no? De frente y nos toca a todos en América Latina, de modo Sí. que tenemos mucha preocupación. Sí, usted estuvo hace poco que compartimos el espacio de la Crimpo en Argentina y había mucha alegría, esos espacios. Creo que ahora con la ilusión de la asamblea del Movimiento Global por la Salud de los Pueblos que se hará próximamente en Mar del Plata, son luces de esperanza porque cada vez vamos a necesitar más de estar fortalecidas las bases y que la salud esté en manos de la comunidad. Sí, es cierto. Creo que la reunión que se hará en Argentina, en Mar del Plata, el año entrante, del 7 al 11 de abril, eh,
es una oportunidad de encuentro, ¿no? De confraternización Sí, de quienes luchamos por la salud de los pueblos y del planeta, de todas las regiones del mundo. Es una oportunidad única por la diversidad mm, en la que nos encontraremos y por la hermandad y por la posibilidad de escuchar y poder también definir medidas de acción frente a los desafíos cruciales que atravesamos en el campo de la salud en el mundo en el actual. mundo, sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la avaricia de algunos países del poder dominante frente a la necesidad de nuestros bienes comunes, ¿no? Claro que sí. Imagínate que yo creo que hay tres temas que deben ser bien analizados en todo este proceso hacia la asamblea y durante la asamblea. Y esos temas son convergentes. En primer lugar, toda la crisis ecológica con su consecuencia de cambio climático y de afectaciones gravísimas para todos los seres vivos en el planeta Tierra. En segundo lugar, las guerras. Y estamos de cara a una de las tragedias no imaginadas por su presentación actual, como es la crisis en el territorio de Gaza, en Palestina. Y en tercer lugar, la continuidad, la tendencia creciente de desigualdad social. Todos estos tres fenómenos afectan la salud en su presentación general y en el crecimiento de las desigualdades en salud, que siempre afectará a los grupos humanos y a los seres vivos más vulnerables. De modo que la Asamblea es una bella oportunidad para analizar estos temas, para dialogar sobre ellos, conversar en distintos escenarios y encontrar salidas que nos permitan defender esos bienes, que realmente todos ellos son comunes, y la paz en Sí. particular como una condición de convivencia humana y de persistencia, de pervivencia en este planeta, que es el único que tenemos. Así es. Y no porque esté lejano territorialmente, no significa que no nos involucremos o que no tengamos nada que ver o que no seamos afectados, porque por ahí se ve como que es un problema de Gaza y que nada tiene que ver con nosotros y nosotras, y que no nos va a afectar, sino que lo que pasa en una punta del planeta afecta a todo el planeta en su conjunto. Hasta que no lo entendamos así, me parece que estamos todavía en serias dificultades, ¿no? Es cierto. Mira que cada vez que uno piensa sobre este etnocidio eh, y esta guerra brutal, no imaginada en su crueldad, que pesa sobre el pueblo palestino, no solo en Gaza, sino también en el West Bank. Cada vez que uno piensa cómo se bombardean hospitales, cómo se asesinan trabajadores de salud y sus pacientes, cómo se destruyen las condiciones de vida de un pueblo, las más básicas, como el acceso al agua, a los alimentos, a una vivienda, que son totalmente derruidas, a la comunicación. Cada vez que uno ve esto, dice, no es posible, no creí que esto pudiera presentarse en el siglo XXI. Y uno no creía que los Ujú. gobiernos occidentales que dicen representar los valores de la civilización moderna no digan nada. Es Ujú. más, apoyen este proceso de exterminio, Mm. de desplazamiento forzado masivo de un pueblo, de desterritorialización de un Mm. pueblo. No digan nada. Y a mí me aterra también que la respuesta en materia de lo que llamamos los gremios de salud, las asociaciones médicas, comenzando por la Asociación Médica Americana, sea tan débil y Sí. sea tan incapaz de comprender que no es tolerable
que se afecte el derecho a la salud de modo tan cercano a la supervivencia humana como este fenómeno que se está presentando en Gaza y en el West Bank. Yo no me imaginaba esto, es un desafío moral profundo y obviamente político que tenemos de cara y que será seguramente analizado en esta magnitud especial en la próxima Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Del cual participan alrededor de 70 países, doctor, ¿no es cierto? Sí, por fortuna, el Movimiento de Salud de los Pueblos es un proceso único en el mundo por su presencia en casi 80 países en todas las regiones del mundo, tanto del norte como del sur global. Estamos presentes en todos estos territorios y estamos presentes en esa diversidad, clases, raciales, étnicas y de género que somos. De modo que este movimiento eh, pues tiene esa particularidad y es bien llamativo que podamos reunirnos, Sí. juntarnos, abrazarnos, estar de cara a los desafíos que actualmente tenemos. Sí, y sobre todo con su persona, ¿no? Realmente que es un orgullo y un honor que sea usted quien nos está representando. Y yo estuve escuchando el último, su mensaje en el cierre del Laicrimpo y estaba al mismo tiempo la Asamblea Mundial de los Pueblos que se estaba desarrollando y realmente me llegó mucho su mensaje de incorporar, no se escucha mucho la cuestión de género ni la política, politizarnos, involucrarnos, porque justamente creo que en la Argentina pasó eso, quienes decían que no les interesaba la política, que no les gusta, que le parece que es sucia, y recibían ese mensaje del designado presidente, eran quienes se identificaban denigraban todo el tiempo la política llamándola casta, cuando ahora ya al formar su gabinete llama a los peores representantes de la casta política de otro momento que ya hicieron mucho daño en nuestro país. Sí, hay dos cosas aquí que me parece que son bien llamativas. En primer lugar, la expresión mía en Trenquelauquen, en el marco de la reunión de la ICRIMPO, realmente fue motivada por ustedes mismas, por ustedes mismos. Escucharles, ver la carga emocional, pero también racional, todo lo que hay detrás en la construcción de lo que pudiera ser dinámicas alternativas de salud no medicalizadas y la explicación detrás de las dificultades para lograrlo, pero también los sueños de los que se habló profundamente en esta reunión del ICRIMPO fue lo que motivó mi reacción en términos del sentido político del mensaje que se discutía en cada uno de los talleres, porque era evidente ese profundo mensaje de los participantes de esta reunión de la ICRIMPO. Y en segundo lugar, me parece que lo que ha pasado en Argentina tiene que ser analizado profundamente porque son temas complejos los que probablemente explican la respuesta social y política que se ha dado. Por ejemplo, yo viví en Argentina el fenómeno de la inflación. Y yo creo que eso es intolerable, ¿no? Y cuando no hay una propuesta adecuada, la gente no se adhiere políticamente en términos de la participación electoral a las propuestas programáticas. Yo sé que la historia, la memoria histórica de la lucha contra la violación de los derechos humanos, las desapariciones, los asesinatos de la dictadura, estuvieron muy fuertemente expresados. A mí me conmovió profundamente que mujeres que sufrieron el secuestro, para decirlo así, o que fueron desaparecidas sus familiares, o que fueron hijos de personas desaparecidas, pero entregadas a otras familias, que tuvieron el coraje de ir
el metro, no sé cómo lo llaman, no Sí, recuerdo, en Argentina, El sí, eh, subterráneo. el subte y sí, expresarse, ¿no es cierto?, con sí, tanta contundencia, llamando a evitar una salida catastrófica en materia política para Argentina. A mí me conmovió mucho eso. Pero también me pregunto si es que realmente parte de la juventud argentina no comprendió esa historia del pasado, ujú, pero tampoco encontró respuestas en la ujú, situación que vive en el presente. De modo que creo que lo que se ha producido nos convoca a una reflexión sí, profunda de carácter política, no politiquera, como pudiera ser, para sí, tratar de entender que lo que se nos ofrece como salida realmente no lo es a la crisis que se vive, ¿no es cierto? Y sí, que enmascara lo que verdaderamente debería hacerse ujú, en la construcción de un país más inclusivo de lo que es, porque realmente Argentina lo es. Uno sí, compara Argentina con otros países de América Latina y encuentra una historia mucho más rica en inclusividad social, en inclusividad ujú, política. Pero creo que hay traspieces, ¿no es cierto?, sí, derrotas de las cuales uno puede levantarse, pero para sí, levantarse de esas derrotas se requerirá mucha recomposición de los procesos que han ujú, venido en marcha en Argentina. Habrá que reflexionar mucho, ujú, organizarse, unirse y sí, ser capaces de entender el carácter de la crisis y la búsqueda de una salida verdadera a la misma. sí. Comparto totalmente y creo que es el gran desafío eso. Por eso la esperanza, y es tan esperanzador toda la fuerza de estos movimientos, tanto el movimiento Laicrimpo como el movimiento de salud de los pueblos. Y justamente en Mar del Plata, la Facultad de Medicina, por ejemplo, es nueva, el director es entrerriano de nuestra provincia y tienen otra mirada de la salud y los médicos hacen residencias en distintos lugares con distintas poblaciones insertos en la comunidad. Y desde la facultad y desde las distintas instituciones que van formando profesionales se está incorporando la mirada de lo social, lo cual también es alentador. Sí, a mí me parece muy rica esta experiencia. Argentina, en varias direcciones, te voy a decir, no, nunca había encontrado. Y yo he trabajado en el campo de la atención primaria, en la práctica como profesional médico, con Ujú, las comunidades, en la investigación, en la enseñanza, en la universidad y en el ejercicio de gobierno en la Secretaría de Salud de Bogotá. He trabajado muchos años en este campo, pero sí, no había visto un movimiento de médicos y de médicas generalistas tan creativo, tan reflexivo, tan convincente como el que constituye la Federación de Asociaciones de Medicina General, de médicos y ujú, médicas generalistas en Argentina, sí, en cada una de las provincias. Yo estuve en Neuquén en el Congreso y a mí me llamó poderosamente la atención el alcance de la reflexión, de la investigación en el campo, de la acción social, de la coherencia con los principios de este proceso de trabajadores de la salud con la atención primaria en su mejor expresión, como fue la Declaración de Alma-Ata de 1978. Eso es único en América Latina y ujú, creo que hay que valorarlo mucho. Pero junto a ello, también me deslumbró profundamente un proceso comunitario de salud, que sí, no es simplemente participación promovida por promotores de salud, tiene su propia autonomía y su historia, como es lo de la ICRIMPO. sí, Pero además de ello, el profundo movimiento social alrededor de la defensa de la tierra, del sí, agua, contra las fumigaciones, contra el extractivismo, la protección de la naturaleza, de los bienes comunes sí, naturales. Eso es absolutamente rico en Argentina. Realmente
Todo esto, si convergiera en un proceso, sería muy potente en Sí. términos no solo de la resistencia y la defensa frente a intentos de destruir lo socialmente conquistado hasta hoy, sino de profundización en defensa de esos derechos, sin los cuales no habrá vida ni humana, ni natural, no humana, para decirlo así, pero Ujú. tampoco sin vida. No hay salud. Y sin salud, por supuesto, esa es como una dialéctica entre lo uno y lo Y lo otro, otro. tampoco podemos alcanzar una vida digna. De modo que Sí. estamos frente a una experiencia muy rica en el caso del pueblo argentino, que va a ser Ujú. nicho de este diálogo universal sobre la salud humana y la salud planetaria. Sí, lo cual fue lo primero que dijo el presidente designado, que iba a organizar las medidas para reprimir y no permitir la defensa de estos bienes comunes, lo cual nos deja una seria preocupación, pero seguramente habrá muchas vidas en riesgo, como ya las hay, porque en este momento se encuentra el Malón de la Paz de la provincia de Jujuy manifestándose en Buenos Aires, y ya saben que si vuelven a sus provincias serán detenidos. Entonces, me parece que se vienen tiempos muy difíciles respecto a eso y a todos los derechos que hemos conquistado. Pero bueno, como usted dice, el desafío lo tenemos quienes entendemos que los derechos no se regalan, no se negocian, y estaremos al pie del cañón, como suele decirse, para defenderlos. Creo que eso está así puesto de modo clarísimo, eh, porque la amenaza, por ejemplo, de privatización de Sí, derechos como la pensión, el derecho a la educación pública sí, gratuita en todos sus niveles, y el derecho a la salud, para hablar no más de tres derechos fundamentales. Privatizar estos derechos es retroceder en la sí. historia argentina de modo clarísimo. Lo que nos ha pasado en países donde estos derechos han sido privatizados es muy grave, es Mm, trágico. sí, Y que eso suceda en Argentina, pues yo no lo vería realmente, porque mercantilizar, por ejemplo, el sistema de salud, privatizar más los servicios de salud, generar inequidades intrínsecas en el propio sistema de salud a través de la mercantilización y la privatización es un golpe muy sí. duro a los logros históricos. Y una vez la gente vea que eso va a pasar, yo creo que va a decir, no, no es aceptable que se retroceda en materia de las garantías logradas, pero obviamente dependerá del alcance del diálogo, de la claridad, de las dinámicas de movilización del pueblo argentino, porque el poder mediático, el poder Sí. de la fuerza van a funcionar para lograr hacer realidad esas propuestas de privatización, de mercantilización en beneficio de unos pocos, no Sí. solo argentinos esos pocos, Ujú. sino de las multinacionales, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia. Aquí los servicios de salud en el 80% son privados y están en manos de compañías multinacionales que extraen ganancias económicas y que Ujú. precarizan las relaciones laborales de los trabajadores de la salud y la calidad de la atención en salud, generando muy graves inequidades, especialmente en los territorios rurales, donde uno en Colombia puede decir, no hay sistema de salud. Usted no ve un centro de salud funcionando, no ve Ujú. promotores, no ve médicos, porque lo que mide la posibilidad de esa oferta, lo mismo que en las poblaciones urbanas marginadas, es el metro de la ganancia. Y si no se garantiza costo-beneficio en Ujú. función de garantizar esos derechos, pues simplemente los intereses privados dicen no, no se prestan. De modo que es muy grave lo que puede suceder
Y yo creo que hay que estar atentos y tener un diálogo no solo nacional, argentino, sino, bueno, latinoamericano y global. Sí, Ojalá esa oportunidad de la Asamblea sirva para ello. ojalá. Y la verdad que va a ser un honor poder participar y esperemos que podamos tener la esperanza en alto y tener la capacidad de organizarnos, porque nosotros ya tuvimos este gobierno liberal hace unos años y contrajo una deuda en dólares impagable, lo cual nos dejó un estado de vulnerabilidad total, que fue el costo que vinimos pagando y justamente se está buscando la salida eh, en esas personas, en ese modo de hacer política que es enajenando nuestros bienes. Y gracias a que tuvimos un gobierno popular, hubo una respuesta rápida ante una amenaza con el virus del COVID, que pudimos estar a la altura y amortizar el efecto del virus. Entonces me parece que nos costó muchísimo recuperar la salud pública, nos costó muchísimo rearmarnos después de la destrucción que venía, porque se bajó de ministerio a secretaría y ahora otra vez se vuelve con esa propuesta y la verdad que es preocupante, pero bueno, seguiremos en la lucha. Y muchas gracias por este mensaje y ojalá que podamos salir adelante de todo esto y pensemos en que hay toda una población que va a ser vulnerada y en muchos casos no solo afecta la calidad de vida, sino que se pierde la vida. Así es. Creo que el desafío está ahí, habrá que resistir las medidas que se van a proponer porque entendí que se va a actuar de modo rapidísimo Sí. en tratar de poner en práctica las medidas Ujú, anunciadas. Es decir, se va a forzar una situación ujú, de modo atropellante. sí, Pero esa misma dinámica puede llevar a una reacción generalizada, ¿no es cierto? Ya Argentina lo ha hecho en el pasado. Las poblaciones se han levantado frente a pretensiones de esta naturaleza. Y creo que eso puede darse de nuevo, sobre todo cuando se comiencen a observar los recortes fiscales, el desfinanciamiento de los derechos sociales y cuando se comience a observar el languidecimiento del poder interventor del Estado para regular los factores que generan inequidad social, de exclusión social, como sí. siempre sabemos, pasa cuando se pretenden introducir este tipo de medidas mercantilizadoras y Ujú, privatizadoras. Va a ser evidente, porque ya Argentina no va a experimentar este fenómeno como saliendo de la nada. Ya lo hemos experimentado en muchos países de América Latina y del mundo. Yo creo que el ejemplo de Chile, el ejemplo de Colombia, de sí. República Dominicana, del Perú, entre otros ejemplos, Ujú, mercantilizadores y privatizadores de los derechos sociales nos han enseñado lecciones muy profundas que seguramente van a ser retomadas por el liderazgo social y político en Argentina frente a las pretensiones de volver atrás. Y yo creo que hay que pararse muy fuerte para evitarlo. evitar que sí, sin duda. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Román. Realmente ha sido un gusto y nos vemos entonces el próximo año y esperemos que no sea tan catastrófico como se viene anunciando. Yo creo que siempre hay esperanza. Sí, Eh, Siempre hay esperanza y como se dijo en la ICRIMPO, hay que seguir soñando. sí, sin duda. Porque en este momento estamos con un profundo dolor, con una terrible decepción y se trata de culpabilizar o buscar responsables. Y yo creo que también hay una situación social, como usted lo dijo, con una hiperinflación donde hay personas que la están pasando muy mal, pero bueno, no elegimos bien igualmente. Así que habrá que organizarse y habrá que estar atentos y no dejar avasallarnos
desorganizarnos ante este dolor que nos provoca esta situación. Bueno, mucha suerte para el futuro, muchas ganas de salir adelante, mucho abrazarse, ¿no es cierto? Abrazarlo, sí. Abrazarse, entenderse, Sí, expresar el profundo afecto de los pueblos, el amor, la solidaridad. Creo que ese es el camino que tenemos por delante. sí. Con la alegría y la esperanza en alto. Así será. Bueno, Habrá que retomar las lecciones de Julio Monsalvo en este sí, sentido. sí, sí, sí. Que tanto ha dejado su huella, tanto en el Laicrimpo como en todos los movimientos sociales y quienes pensamos que la salud debe estar en manos de la comunidad. Así es, hemos aprendido mucho de esa consigna fundamental. Y debe Sí, ser así. así, Y no será de otro modo. No puede estar en manos de los intereses privados. Hay que defenderlo. exacto. Ni mucho menos del mercado. Por supuesto, mucho menos. El mercado destruye, el mercado individualiza generando egoísmo, genera desigualdades, concentra riquezas en pocas manos, pone por Ujú, encima de el interés general, el interés privado sí, y, y destruye la naturaleza. De modo sí. que todos esos son factores negativos que deben estar muy presentes en la reflexión y en el camino que se traza hacia el futuro para defender lo conquistado y seguir avanzando. Doctor Octavio Valle lo saluda, ¿cómo le va? Em, Le consulto, ahí cómo ha sido el proceso, ya que menciona el tema de la salud en manos privadas, ¿cómo ha sido el proceso ahí en Colombia? Porque ha habido mucho tiempo de aplicar este tipo de políticas ahí en su país, y cómo ha sido el cambio ahora en el último gobierno con Petro. Efectivamente, tenemos 30 años de puesta en práctica de el esquema neoliberal de salud que tenemos en Colombia y que llevó a la privatización, a la mercantilización del sistema y privatización de los servicios. Son 30 años. Y en esos 30 años, el saldo en materia del sistema de salud ha sido su profundo debilitamiento por su fragmentación. El mercado fragmenta por la desigualdad territorial y social generada, pero también por destrucción de estrategias absolutamente cruciales, como la atención primaria en salud. En Colombia, los líderes de este modelo financista de la reforma de salud que se impuso en 1993 creyeron que la atención primaria era un dinosaurio que había que enterrar. Y cada vez que visitábamos los territorios y veíamos la imposibilidad de enfrentar las condiciones generadoras de mala salud en sus distintas expresiones, decíamos, no hay nada distinto que hacer, sino volver a la atención primaria como estrategia de fondo, no médica exclusivamente, sino de acción intersectorial, de intervención profunda del Estado. Pero esto fue destruido por el mercado privatizador. Entonces, lo que ha pretendido el gobierno de Gustavo Petro es tratar de corregir ese camino que ha sido una desgracia para la gran mayoría del pueblo colombiano, haciendo una propuesta de reforma que está en discusión en el Congreso de la República y que pretende ser bloqueada por la oposición política y por los gremios privados ligados al negocio de la salud nacionales e internacionales. Y esa propuesta apunta a la creación de un fondo único pagador como contramedida frente a la entrega de los recursos públicos y sociales a aseguradoras privadas que manejaron a su antojo los recursos de todos y la puesta en práctica de la atención primaria. Yo destaco dos medidas, hay muchas, como por ejemplo también rescatar los derechos laborales de los trabajadores que Mm, fueron precarizados en sus condiciones de empleo y de trabajo en grado sumo
para poder explotar los mejor, obtener ganancias económicas, extraer rentas de los fondos públicos y sociales. Entonces, el gobierno de Petro pretende dar un giro a esta experiencia trágica que ha vivido en Colombia, pero no la tenemos fácil, porque los enemigos de los cambios son poderosos, tanto en su intento de ponerlos en práctica como en la defensa de los intereses de los que se han beneficiado una vez han implementado esos cambios nefastos. Sí, 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 sin duda. Y sigue la discusión, ya vi que todavía no han logrado que la salud sea pública y gratuita y tampoco han logrado que se recupere de la manera que desea implementar la atención primaria de salud. Que en eso sí, en Argentina tenemos una solidez en atención primaria, justamente usted lo había rescatado. Sí, en Colombia ha sido materialmente imposible poner en práctica la atención primaria en salud luego de los intentos en el viejo modelo de salud de los años 80, la década de los 80. Y ha sido imposible, y lo hemos vivido tanto en el proceso investigativo de la experiencia colombiana como en la práctica de gobierno, porque los recursos financieros están en manos de las aseguradoras privadas en gran parte. Por lo menos el 30% de recursos que se necesitarían para hacer atención primaria están en manos de estos aseguradores. Y a ellos no les importa tener una estrategia sólida de atención primaria que permita una respuesta integral a las necesidades de salud en materia de promoción de la salud, prevención, tratamiento, rehabilitación. No les interesa. Eso porque para ellos el negocio es el manejo de la enfermedad, ni siquiera la atención efectiva de los enfermos, sino el manejo de los recursos ligados a algo que convirtieron en un bien privado como consecuencia de las políticas del Consenso de Washington y del Banco, que recordemos, fueron los primeros en recomendar estas lógicas privatizadoras en el campo de la salud. De modo que ha sido imposible hacer atención primaria a pesar de experiencias de gobiernos locales que no pudieron ser sostenidas en el tiempo y de reformas en el contexto del modelo neoliberal que tampoco fueron eficaces para lograr la puesta en práctica de la atención primaria. De modo que hay que hacer una reforma estructural del sistema que permita que el Estado realmente oriente el proceso, sus recursos, cree un recurso humano apto para hacer atención primaria, desde los médicos hasta el promotor de la salud, enganche a las comunidades en el proceso, defina políticas públicas efectivas para cambiar las condiciones de vida. Mucha gente en Colombia no tiene acceso a agua potable, tiene viviendas precarias, no tiene ni siquiera educación en salud. Yo le puedo contar una cosa muy simple. En un territorio rural, ni siquiera los maestros de una escuela eran capaces de enseñar una cultura de salud pública que le dijera a ellos y a los estudiantes que no podían tener un cilindro de gas que tenía un escape al lado de una cocina abierta. Y cuando yo veía eso, digo, esta es una bomba de tiempo que puede exterminar a todos los que están aquí en esta escuela. Y la conclusión clara, porque es sistemática, es repetitiva en términos de la debilidad de la salud pública, es que no se genera una cultura de la salud que le permita a la gente entender todo lo que está determinando este tipo de situaciones. De modo que es un fracaso este modelo privatizador neoliberal, y yo no creo que sea buena idea que se expanda esta política argentina. Creo que ustedes han logrado muchas cosas con muchas dificultades y con sus problemas, pero hay que seguir avanzando en vez de retroceder. Sí. Así es. Sobre todo, hay muchos programas que van incluyendo todas las áreas que involucra la salud. Hay de primeros años de embarazo,
de distintas patologías que van brindando una atención focalizada, y perder eso realmente nos pone en riesgo, porque también hay una población con todos estos determinantes ambientales y pensándolo de manera integral, hay una salud vulnerada de la población. De hecho que incidencia del cáncer y enfermedades degenerativas están en aumento. Entonces, perder ese recurso que ese avance que hemos logrado realmente que significa que muchas personas van a estar en riesgo y en riesgo de vida. Y sí, ustedes lo viven aún, la lucha de intereses es muy fuerte y recuperar lo que se perdió es más difícil que evitar perderlo, obviamente. Es muy difícil. Mire ustedes que la red pública y de seguridad social que existía en Colombia fue destruida. Fue con estrategias muy claras de desfinanciamiento para mostrarla como precaria, Claro. de mal llamada modernización para ajustarla a las lógicas de la competencia del mercado y de autofinanciamiento. Y ello llevó a una destrucción de la red pública y a un crecimiento de la red privada. Es decir, lo que usted destruyó en lo público creció en lo privado, con lógicas distintas, porque Claro. la lógica del privado es la generación de beneficios económicos para Sí. los propietarios de esas instituciones privadas. Y la lógica de lo público es la generación de un beneficio social que requiere de infraestructura, de tecnología, de unas capacidades humanas en calidad y en cantidad que no se logra fácilmente y No. que cuando se han conquistado, destruirlas tiene un costo enorme para el futuro de la salud de los pueblos. Creo que ese es un desafío muy grande. Yo creo que si se estudia la experiencia colombiana en este sentido, habría que concluir que destruir ese patrimonio cultural, ese patrimonio científico, ese patrimonio social conquistado es absolutamente grave, no solo en términos de la salud humana, porque hay un desafío, hay un reto que nos enseñó la pandemia del COVID-19. Cuando nosotros, un grupo de investigadores de América del Sur, analizábamos cuáles fueron las características de la respuesta en salud de los gobiernos a la pandemia de COVID-19, encontrábamos que la peor situación se vivía en donde los sistemas de salud fueron desfinanciados. La atención primaria fue desfinanciada o fue inexistente porque fueron privatizados los servicios. Y sucedía lo contrario, en donde estas experiencias eran mucho mejores. Esa fue una enseñanza, pero a la vez aprendimos otra cosa. Los sistemas de salud del futuro no solo tienen que ser capaces de enfrentar el desastre que una pandemia genera en los seres humanos, sino de ayudar a generar conciencia política, conciencia científica y social en la sociedad y en el Estado frente a qué determina la generación de pandemias, no solo su mitigación, sino qué es lo que está generando las pandemias. Y no hay duda, todas las investigaciones así lo demuestran, que las pandemias tienen de base ese proceso inadecuado de relacionamiento de la sociedad con la naturaleza a través de lógicas económicas que destruyen la naturaleza, como el extractivismo o cualquier otra de estas expresiones. Así que un virus salte del mundo animal al mundo humano tiene que ver con la destrucción de los nichos naturales de circulación de estos agentes patógenos. Y eso es generado por esta lógica privatizadora, ¿no es cierto?, por las economías de acumulación de capital, pero también por la incapacidad de los sistemas de salud de ayudar a responder a este desafío. Y eso no lo puede hacer el sector privado, lo hace el sector público. De modo que si lo destruimos, los riesgos de recurrencia de pandemias y de mantenimiento de las enfermedades degenerativas como las que tenemos son mucho más grandes que si tuviésemos un sector público poderoso de acceso gratuito. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido realmente esclarecedor.
y un gusto haberlo escuchado y aprender con usted. Que tenga muy buenas tardes y nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos y nos daremos un Un abrazo abrazo. solidario. Así es. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Estuvimos hablando con el doctor Román Vega, colombiano. Bueno, la verdad que ha sido muy claro lo que puede llegar a suceder, porque no lo cuenta desde la teoría, sino desde la propia vivencia de todo lo que está pasando y ha pasado su país, Colombia.